en algún aspecto de aquellos temas que vamos a abordar, yo voy a estar dispuesto a responder, ¿ya? Ahora sí, vamos a empezar con la clase. Listo, ahora sí. Sí se ve mi diapositiva y sí se me escucha bien. Gracias, gracias, Nicole. Empecemos con esta primera diapositiva, ¿ya? Uy, estamos empezando mal, creo. Se está lajeando un poco mi diapositiva. Bueno, vamos a empezar con lo de la Revolución Francesa, ¿ya? La Revolución Francesa fue un acontecimiento importantísimo. Tiene muchísima información ese tema. Es un tema muy amplio. Imagínate, la Revolución Francesa duró 10 años. Y explicarte las cosas que sucedió año tras año va a ser bien complicado. Entonces voy a tener que un poco resumir el tema de la Revolución Francesa. Por ejemplo, voy a empezar con esta parte, ¿no? A ver, en primer lugar, aquí tienen unas imágenes acerca de la Revolución. Ahí se puede observar, por ejemplo, a los reyes de Francia cuando estalló la Revolución. Los reyes de Francia eran Luis XVI, que pertenecía a la casa dinástica de los Borbones, y María Antonieta, que en realidad no era francesa, sino era austriaca, pertenecía a la dinastía de los Habsburgos, quienes reinaban en Austria y habían reinado también en España, acuérdense, los Habsburgos. Así es que María Antonieta era la reina de Francia por el matrimonio con el rey Luis XVI, ¿no? Ambos eran los reyes de Francia cuando estalló la revolución y ambos serían víctimas de la revolución, porque aquella pareja real sería guillotinada durante el proceso revolucionario, ¿ya? Luego tienen otra imagen aquí, esta imagen que es la imagen de la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza cárcel, simbolizaba el poder despótico y absoluto de los reyes. Es decir, los reyes de Europa, sobre todo los reyes de Francia, habían desarrollado un gobierno absolutista, ¿no? Un gobierno que consistía en que los reyes concentraban todos los poderes del Estado en su persona. Entonces, eso quiere decir que debido a la concentración de poderes por parte del rey, los reyes comúnmente solían abusar del poder que tenían. Es decir, utilizaban el poder de manera arbitraria, pisoteando los derechos de las personas. Por esa razón, a estos reyes que abusaban del poder que tenían, se les llamaban déspotas, ¿ya? El despotismo. Es decir, el absolutismo de los siempre se degeneraba en despotismo. Era muy común ver a un rey absolutista abusando del poder que tenían y convirtiéndose en un déspota. Entonces, en esas condiciones, los reyes de Europa, aquellos reyes déspotas como los que había en Francia, solían enviar a prisión, es decir, a la Bastilla, a todo aquel intelectual, periodista o filósofo que se atreviera a criticarlo. O sea, cualquier intelectual valiente que se atreviera a criticar o a cuestionar el absolutismo de los reyes, terminaba en esa cárcel. ¿Me entiende? Y a esa cárcel se le llamaba la Bastilla. Por eso, cuando estalla la revolución, las masas de París, cuando tomaron las calles de esa ciudad, asaltaron la Bastilla y la derribaron. Cuando cae la Bastilla, simbólicamente significó la caída del antiguo régimen. Es decir, el despotismo de los reyes estaba representado por la Bastilla. Entonces, de manera, repito, simbólica, cuando cayó la Bastilla, la gente creía que era el inicio de la caída y de la decadencia del absolutismo francés. ¿Ves? Por eso se dice que la toma de la Bastilla representa la revolución. Es más, el día en que se tomó la Bastilla por parte del pueblo parisino fue el 14 de julio
de 1789. Y esa fecha hasta hoy sigue siendo recordado. ¿Por qué? Porque es la fecha nacional de Francia. Todos los países tienen una fecha nacional que celebrar. Nosotros, por ejemplo, tenemos el 28 de julio, el día en que José de San Martín proclamó nuestra independencia. Para los franceses, su fecha nacional es el 14 de julio. ¿Por qué? Porque fue la fecha en que se inicia la toma de la Bastilla durante el proceso revolucionario. ¿Ven? Entonces ahí tienes tres imágenes, ¿no? La de los reyes y la de la toma de la Bastilla, ¿ya? Pasemos ahora a otra diapositiva. Mira, hablemos de la revolución. Saben ustedes que cualquier pregunta que tengan pueden escribir en el chat. Yo voy a estar atento a sus preguntas, ¿ya? Y si no llega sus preguntas al chat, pueden utilizar el micrófono, ¿ya? Hablemos de la revolución. La revolución francesa, a ver, primero, la revolución francesa fue, voy a pasar esta diapositiva. Mira, la revolución francesa fue dirigida no por las masas campesinas, no fue liderada por las masas obreras o jornaleras de París. La Revolución Francesa, si bien es cierto, fue una revolución radical, fue una revolución de masas, ¿no? Como lo menciona Erich Hobsbawm, ¿no? Dice, la Revolución Francesa fue una revolución radical y de masas, ¿no? Sin embargo, esa revolución tuvo un liderazgo y ese liderazgo estuvo en la burguesía. Y la burguesía, como ustedes comprenderán, formaba parte de la clase media. Era aquella clase que económicamente estaba, digamos, bien o mejor que los campesinos o los jornaleros. La clase media, llamada burguesía, económicamente, digamos que se encontraba estable, ¿no? Los burgueses vivían de sus negocios, del comercio, algunos se dedicaban a las finanzas, algunos otros eran accionistas de bancos, eran los grandes comerciantes, ¿no? Los grandes empresarios, que hoy se conocen en los libros de historia como la alta burguesía. Pero también había una mediana y pequeña burguesía. La mediana burguesía eran los burgueses académicos, es decir, aquellos que vivían de su profesión. Podían ser doctores, abogados, catedráticos, filósofos. Pero también había una pequeña burguesía, ¿no? Aquellos que tenían sus pequeños negocios o talleres. Eran artesanos de repente que tenían su pequeño taller. Entonces, la clase media eran los burgueses, dedicados a actividades comerciales, mercantiles o profesionales, ¿ya? Por lo tanto, económicamente estaban mejor que cualquier otro sector, ya sea campesino o jornalero. Culturalmente también estaban preparados, o sea, tenían educación. Y es precisamente que la burguesía francesa estuvo influenciado por la ilustración, las ideas ilustradas. Por lo tanto, los burgueses de Francia fueron los que lideraron la Revolución Francesa, la burguesía liberal, la ideología, ¿no? Que habían abrazado los burgueses era el liberalismo. La ideología que defendían los burgueses era el liberalismo. Acuérdense que los burgueses hablaban de, de los derechos naturales de la persona, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, no solo a la libertad física, sino también a la libertad de opinión, de pensamiento, de expresión, a la libertad de credo, ¿no? Y también los burgueses liberales hablaban mucho del respeto a la propiedad, el derecho al respeto a la propiedad privada, claro. Entonces,
Si te preguntan quiénes dirigieron la revolución, acuérdate que fue la burguesía liberal. ¿Y qué objetivo tenían cuando llevaron a cabo esta revolución? Pues el objetivo principal que tenían era acabar con las estructuras del antiguo régimen. Cuando hablo de estructuras del antiguo régimen, me refiero a lo siguiente. Los burgueses, cuando llevaron a cabo la revolución, querían acabar con el absolutismo de los reyes. Acuérdense que los burgueses liberales no toleraban, no aceptaban gobiernos despóticos, gobiernos autoritarios, gobiernos absolutistas. Lo que querían los burgueses era un gobierno mucho más democrático, ¿ya? Donde se pudiera limitar los poderes del rey. Y para limitar los poderes del rey tenía que haber separación de poderes. Es decir, para un burgués liberal que llevó a cabo la Revolución Francesa, el rey no debía concentrar los poderes. El rey solo debía ejercer el poder ejecutivo y el poder legislativo debería estar controlado por otra institución, como el Parlamento. ¿Ves? Entonces, eso es lo que quería la burguesía liberal. Quería, en vez de una monarquía absolutista, quería una monarquía constitucional o parlamentaria. Un parlamento que sea capaz de vigilar y fiscalizar al rey. Una constitución que trate de limitar los poderes del rey. En pocas palabras, querían ponerle frenos al poder del rey. Y para ponerle frenos, era necesario separar los poderes del Estado. Pregunto, a ver si alguien se anima a responderme. ¿Alguno de ustedes se acuerda quién fue aquel intelectual que propuso la separación de poderes en su famosa obra El espíritu de las leyes? ¿Alguien se acuerda? Montesquieu. Ujú. Montesquieu, gracias. Montesquieu. Montesquieu era un burgués, era un liberal. Estaba influenciado por las ideas de la Ilustración. Entonces, eso es lo que busca los burgueses liberales al dirigir la Revolución Francesa. Buscan cambiar el sistema. No fue una revolución personal. Aquellos que creen que cuando estalló la revolución, el principal objetivo era guillotinarle al rey o cortarle la cabeza, se equivocan. Eso no era la prioridad. O sea, no estaban llevando a cabo una revolución solo para matar al rey, no. Es más, ni siquiera deseaban matar al rey. Lo que querían era cambiar el modelo, el sistema, el absolutismo por un gobierno constitucional. ¿Ven? Querían cambiar el modelo económico mercantilista por una economía de libre mercado y liberal. Querían cambiar la sociedad estamental, esa sociedad muy cuestionada porque era una sociedad constituida por tres estamentos donde el clero y la nobleza tenían privilegios, ¿no es cierto? Y el tercer estado, que era el resto, no tenía privilegios. Entonces la burguesía lo que deseaba era acabar con ese tipo de sociedad y establecer una nueva donde todas las personas seamos iguales ante la ley. Es decir, querían romper con los privilegios. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y ante la ley. La ley debe ser igual para todos, no debe privilegiar a algunos y perjudicar a otros. La ley es igual para todos. Son liberales, acuérdate. Ah, cuando digo igualdad, no me estoy refiriendo a la igualdad económica, me estoy refiriendo a la igualdad jurídica. Todos tienen los mismos derechos. Todos deben ser tratados por igual por la ley, por el Estado. ¿Ven? Ya la igualdad económica la van a plantear otros, pero los liberales no, por si acaso. Entonces, lo que trato de transmitirte es que esta revolución, la francesa, fue dirigida por burgueses que simpatizaban por la ideología liberal, ¿ya? Y el liberalismo
nació con la ilusión del siglo XVIII. Listo. Ahora pasemos a las causas. Aquí mira, causas, es decir, ¿por qué estalló la revolución? Bueno, ya te lo acabo de mencionar, ¿no? Estalló porque habían unos burgueses liberales que querían cambiar el modelo, el sistema, y construir un mundo nuevo, ¿no? Moderno, en el amplio sentido de la palabra. No se referían a la edad moderna, sino un nuevo estado, una nueva sociedad. Bueno, entonces, otra de las razones por la cual estalló la revolución era por el estado calamitoso en la que se encontraba la economía francesa. Había una crisis fiscal terrible, producto de la deuda, los gastos de guerra, la mala política tributaria, ¿no? O sea, y toda esta situación caótica estaba perjudicando sobre todo a los sectores populares, o como quieras llamarlo, a la clase baja, no tanto a la clase media ni a la clase alta. Una crisis económica, una crisis fiscal, siempre termina golpeando a todos, pero sobre todo a los sectores más pobres. Ellos son los perjudicados, ¿no es cierto? Y eso ocurrió cuando en los años previos a la revolución, Francia estaba pasando por una situación calamitosa. Bueno, entonces, ahí tienes, ¿no? Las causas y el concepto de la revolución. Ya sabes quiénes la dirigieron, ¿no? La burguesía liberal. Ya sabes por qué y qué es lo que buscaban. Y luego tienes ahí las causas. Pasemos ahora a esta diapositiva, mira. Voy a retroceder. Mira aquí. Aquí está, mira. Espero que se pueda ver. Ahí dice, etapas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un proceso largo que duró más de 10 años. Tuvo exactamente 3 etapas. Escuchen bien, ¿eh? Es un proceso largo, duró más de 10 años y tiene 3 etapas. Aquí en esta diapositiva solo te voy a mostrar las 2 primeras etapas, porque la tercera etapa pertenece ya a otro tema del curso, que es la era napoleónica. Las 3 etapas de la Revolución Francesa son las que te voy a mencionar aquí. La etapa monárquica, la etapa republicana y luego la etapa napoleónica. La era napoleónica forma parte de la revolución. Acuérdate, Napoleón Bonaparte era un militar, pero un militar burgués. Napoleón, acuérdate que era de la clase media también y simpatizaba con algunos aspectos de la ideología liberal. Entonces, no podemos dejar a un lado a Napoleón. ¿Por qué? Porque Napoleón forma parte de la revolución. Como algunos dirían, es hijo de la revolución. ¿Me entienden? Pero ya luego vamos a hablar de Napoleón, ¿ya? Primero hablemos de estas dos etapas, la etapa monárquica y la etapa republicana. Y aquí voy a tratar de ser puntual. Etapa monárquica. ¿Por qué la llaman así? ¿Y por qué hay una etapa republicana? Miren, la etapa monárquica, los primeros años de la revolución, reciben ese nombre, etapa monárquica. ¿Sabes por qué? Porque cuando se inicia la revolución, el rey, ¿te acuerdas cómo se llamaba? ¿Alguien se Monar- acuerda? El rey, ¿cómo se llamaba? Su nombre, el nombre del rey, que lo mencioné al inicio de la clase, aunque no es muy relevante. 16. Luis XVI. El monarca Luis XVI. Cuando se inicia la revolución, podrán creer que los revolucionarios y el pueblo francés seguían reconociendo a Luis XVI como su monarca, como su rey. Sí, por más que te parezca difícil, ¿no? De creer. Dice, profe, pero la revolución era contra el rey. Ya te dije al inicio de la clase, la revolución es contra el sistema, contra el modelo que prevalecía en Francia.
¿Me entienden? No era nada personal. Claro, tú pues, seguro preguntarás, profe, pero el rey era un absolutista, el rey era un déspota. Sí, es cierto, pero la solución no estaba en cortarle la cabeza al rey. La solución, ¿sabes en qué estaba? En redactar una constitución y en llevar a cabo reformas para cambiar esa situación. Si el rey estuviese de acuerdo con la constitución y con las reformas, no tenían por qué cortarle la cabeza al rey. ¿Me entiende? Si el rey aceptaba renunciar a parte de sus poderes absolutos que tenía, no tenían por qué cortarle la cabeza al rey. Simplemente iban a dejar que el rey siga gobernando, pero ya de manera controlada y limitada. ¿Me entienden? Quiero que entiendan esa parte. Así es que no vayas a creer de que, estalló la revolución y fueron a buscar al rey para cortarle la cabeza. No fue así, ¿ah? Por eso hay una etapa que se llama etapa monárquica. Así es que cuando te pregunten, ¿qué pasó durante esa etapa? Tú tienes que responder, la revolución ya se había iniciado, la burguesía estaba buscando los cambios, estaba redactando la constitución, estaba aplicando una serie de cambios, estaban recortando los privilegios de la nobleza, le estaban recortando los privilegios a la iglesia, habían redactado un documento como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, habían hecho todo eso. Y el rey, bueno, el rey seguía gobernando. Y el rey lo que tenía que hacer para seguir gobernando era reconocer y aceptar esos cambios. ¿Me entienden? Por eso el rey seguía con vida y seguía gobernando. Ahora, otra cosa es si al rey le agradaba esos cambios que estaban ocurriendo durante la revolución. La respuesta es negativa, pues lógicamente que no. ¿Qué rey crees tú que estaba acostumbrado a gobernar de manera personal y absolutista, de la noche a la mañana iba a aceptar cambios drásticos en su gobierno? Ninguno. Pero al rey no le quedaba otra cosa que hacerlo. ¿Me entienden? Entonces, te está quedando claro por qué la llamaron etapa monárquica. Quiere decir que la revolución no era tan radical que digamos. ¿Por qué? Porque no estaban planeando matar al rey. Solo querían llevar a cabo cambios en la economía, en la política, en la sociedad, y estaban presionando al rey para que aceptara esos cambios. Y el rey de mala gana lo aceptaba, lo estaba aceptando. Entonces, la gran pregunta es, profe, un ratito, ¿y por qué lo guillotinaron entonces? Si el rey estaba aceptándolo, quizás de mala gana, pero lo estaba aceptando. Bueno, resulta que ya se había redactado la Constitución durante la Asamblea Constituyente, que está aquí, mira. A ver, jóvenes, se ve la diapositiva donde estoy mostrando, ¿no? Las etapas de la revolución. Ya para terminar con esto de la revolución. Vamos, ¿alguien me confirma, porfa? Sí. Bueno, debo dar por hecho de que sí, ¿no? Sí se está viendo. Entonces, se me escucha bien también, ¿no? No hay interrupciones por ahí, ¿no? Listo. Bueno, gracias, Nicole. Mira, entonces, te está quedando claro que la etapa política ya es una etapa revolucionaria, moderada, suave, todavía no aparecen los radicales, ¿no? Están llevando a cabo cambios, están redactando la Constitución, están aboliendo los privilegios de la nobleza, del clero, están redactando un documento conocido como la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, se produjo la toma de la Bastilla y todo lo demás, ¿no? Cuando se terminó de redactar la Constitución, el rey incluso de mala gana aceptó la Constitución y lo reconoció, y así Francia se convirtió en una monarquía constitucional.
lo que deseaban los ilustrados, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó después? Pues resulta que el rey fue cometiendo una serie de errores, fue actuando de una manera que no agradó a la burguesía liberal y al resto de la población. La pregunta es, ¿qué cosa hizo el rey? ¿Metió la pata? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué termina siendo enviado a la guillotina? Bueno, ¿Está aquí ya, escapando? aparte de eso, mi estimado, sí, había intentado escapar, pero incluso, mira, el rey, la verdad es que parece que se me está yendo un poco la señal. Ah, no, no creo, no creo, todo bien. Ya, como acaba de mencionar un alumno, ¿no? Dijo, no, no pude leer su nombre, disculpe, ¿no? Me dice que se estaba escapando. Intentó escaparse y no le salió, porque lo detuvieron en frontera. ¿Sabes a dónde quería ir? Se quería ir a Austria, que era la tierra de su esposa, María Antonieta. Y en Austria estaba gobernando su cuñado, el hermano de María Antonieta. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que deseaba el rey Luis XVI al escapar o al intentar escapar? A ver, lo primero era que él no se sentía seguro en París, en Francia. Él creía que la revolución podía radicalizarse, ¿ya? Y de pronto, pues, la vida de su familia podía correr riesgo, cosa que ocurrió, ¿ah? Por si acaso. Es decir, que el rey ya se la estaba oliendo, ya dijo, ¿no? Aquí no hay nada bueno, dice. Esto puede empeorar, dijo. Entonces, lógicamente, como cualquier persona que teme por su vida y por la de su familia, intenta escapar, pues, ¿no? Y la otra razón fundamental por la cual quería escapar, aparte de salvar la vida de su familia, era que aquel rey deseaba encontrarse con los emigrados. Los emigrados, ¿sabes quiénes eran? Era esa nobleza, ya aristocrática, de privilegios, que había escapado de Francia cuando estalló la revolución. Fueron los primeritos en tomar sus maletas e irse, porque obviamente que la revolución estaba acabando con los privilegios de la nobleza. Y como cualquier otro noble, también tenía miedo de lo que podía ocurrirles en ese proceso revolucionario. Por eso se fueron. Se fueron a los países vecinos, a Italia, al norte de Italia, a Prusia, Austria. Entonces lo que quería el rey era encontrarse con estos emigrados. Así se les llamaba, ¿ya? A los nobles que habían abandonado Francia, los emigrados. Querían encontrarse con ellos y junto al monarca de Austria pretendía formar un ejército contrarrevolucionario. La pregunta es, ¿por qué quería formar un ejército en el exterior? Para invadir Francia y acabar con la revolución. O sea, al fin y al cabo, el rey no estaba de acuerdo con la revolución. Se sentía prisionero y presionado. Por eso les dije, el rey estaba aceptando los cambios de mala gana. Y cuando tuvo la oportunidad para escaparse, no lo dudó, no lo pensó y intentó huir. Pero repito, no le salió el escape. Lo detuvieron. Y es ahí donde empiezan las sospechas de que el rey, ¿por qué intentó escapar? Y esas sospechas se confirman cuando lograron encontrar las correspondencias del rey. El rey, por si acaso, al no poder, un ratito voy a colocar batería, ¿ya? Si no se me va, ya está. El rey, al no poder escapar de Francia, optó por enviar correspondencia al exterior. Y en esa correspondencia con los prusianos y con los austriacos, el rey como que
intentó convencer a esos monarcas a intervenir militarmente en Francia. Algo así como necesito apoyo. Y los únicos que pueden apoyarme son los extranjeros, porque soy rehén de mi propio pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces se confirman esas sospechas. La pregunta es, ¿en qué momento descubren estas correspondencias? Miren aquí, por favor. Durante la Asamblea Legislativa, ya casi al finalizar la etapa monárquica. Y aquí te voy a decir cómo finaliza la etapa monárquica. Cuando encuentran esas correspondencias, donde el rey trataba de solicitar apoyo extranjero, encuentran las correspondencias y ahí empieza la acusación. Le dicen, este rey que tenemos es un traidor, es un hipócrita. Mira que por un lado nos dice que está de acuerdo con los cambios, ¿no? Pero miren, por otro lado, miren lo que está haciendo. Está solicitando ayuda extranjera. Él está solicitando una intervención militar extranjera para tomar nuestro país y acabar con la revolución. Eso se llama traición a la patria, traición al pueblo. Por eso lo destituyen al rey durante la Asamblea Legislativa. Cuando se disuelve la Asamblea Legislativa y se convoca una nueva, y aquí termino con la revolución ya, y entro a la era napoleónica. Cuando se convoca una nueva asamblea, la famosa Convención Nacional, miren aquí, ¿ves? Convención Nacional. Cuando se convoca esa asamblea, para mala suerte del rey, esa asamblea estuvo integrada por unos diputados radicales. Ahí empieza el radicalismo, mira, de la revolución. Esos diputados eran conocidos como jacobinos. ¿Y quiénes formaban parte de los jacobinos? Te voy a mencionar nombres, ¿ya? Maximiliano Robespierre, Jean-Paul Marat y Danton. Danton, Marat y Robespierre. Los hombres eran radicales. Primero porque no simpatizaban con la monarquía. Ellos decían, mira, de nada sirve tener un monarca, así sea constitucional. Miren lo que ha pretendido hacer el rey. Francia tiene que ser una república, es decir, no debe tener rey, debe tener otro tipo de autoridades electas por el pueblo, elegidas por el pueblo. ¿Ven? Entonces, así, la Convención Nacional, ¿qué es lo que hace? Hace dos cosas importantes esa asamblea. La primera cosa que va a hacer, proclama la república, es decir, convierte a Francia en un estado republicano. ¿Qué significa eso? Que ya no tienen rey, el rey está preso, al rey lo han destituido. Si quieres tú en términos peruanos, al rey lo vacaron. ¿Me entienden? Habían solicitado su vacancia y lo sentaron y lo destituyen al rey. Encerrado, ¿no? El rey, esperando su futuro. Miren, entonces, la Convención Nacional proclama la República y el rey ya había sido destituido. ¿Y qué es lo que hace la Convención Nacional? Decide gobernar Francia. Dice, ya no gobierna el rey, ahora la Asamblea. Y para eso, la Convención Nacional, esta Asamblea, crea tres instituciones. La primera, Comité de Salvación Pública. Hay que ver cómo salvamos a Francia. Dos, hay que crear un tribunal revolucionario. ¿Qué significa eso? Un tribunal que se encargue de juzgar y sentenciar a toda aquella persona que atente contra la revolución. Aquella persona que esté en contra de la revolución será considerado como un traidor y será enviado a la guillotina. Entonces, esas dos instituciones fueron creadas por la Convención Nacional.
Comité de Salvación Pública y Tribunal Revolucionario. ¿Ven? Lo que querían era salvar la revolución. Y me falta una más todavía. Un tercer acto que van a hacer, ¿no? Los diputados de la Convención Nacional. Deciden el futuro del rey. Es decir, sometieron a votación, entre los diputados de la Convención, qué hacer con el rey. Si lo mantienen en prisión o si lo envían a la guillotina por traición. ¿Cuál fue el resultado? ¿Alguno de ustedes se anima? ¿Cuál fue el resultado? La gran mayoría de los diputados de la Convención Nacional, ¿qué cosa eligieron? ¿Por qué opción se inclinaron? Enviar a la guillotina al rey, acusado de traición. Eso se produjo en el año 1793. ¿Te quedó claro entonces? ¿Por qué la etapa republicana no hay rey? Lo guillotinaron. ¿Por qué lo guillotinaron? Por traición a la revolución y al pueblo francés. Y ya te dije cuáles eran las pruebas. 6 meses después guillotinan a la reina. Así la pareja real desapareció. Entonces, podríamos considerar que la etapa republicana era una etapa radical. ¿Por qué? Porque guillotinaron al rey. Te pregunto, a ver si alguien se anima a responderme. Con la muerte del rey, ¿se resolvieron todos los problemas de Francia? ¿Con la muerte del rey llegó a su fin la revolución? ¿O qué consecuencias trajo la muerte del rey? ¿La situación de Francia va a mejorar o va a empeorar? Porque mira que fue un acontecimiento y una decisión drástica la que tomaron, ¿eh? Guillotinar al... Empeoró la situación, ¿por qué? ¿Qué cosa crees que produjo la muerte del rey? Y ahora te voy a decir lo que va a producir, ¿ya? La muerte del rey. Muchos creerían, ¿no? Seguro que muerto el rey, solucionado los problemas. Es como decir, ¿no? Muerto el perro, fin de la rabia. No es así. La muerte del rey, por si acaso, tú no te imaginas el impacto que tuvo. Era una decisión drástica la que estaban tomando. Y se estaban jugando al futuro de Francia. O sea, guillotinar a un rey de un país, de un estado poderoso y populoso como Francia, no iba a ser cualquier acto sencillo. Te digo exactamente qué es lo que provocó. Cuando guillotinaron al rey Luis XVI y a María Antonieta, una parte de la población de Francia, escuchen, nunca estuvo de acuerdo con esa acción, esa decisión que se tomó. Había gente que todavía era leal al rey. Y por más que te parezca bien difícil, eran los propietarios campesinos de las provincias. Mucha gente de provincia, no de la capital, París, de provincia, nunca estuvo de acuerdo con esa decisión radical que tomaron los jacobinos. Entonces, ¿sabes lo que se produjo? Un enfrentamiento, una rebelión de campesinos contra los jacobinos de la Convención Nacional. La provincia contra la capital. Capital, París. En París estaban los jacobinos, la Asamblea de la Convención Nacional. ¿Cómo se llama eso? Cuando personas de una misma nacionalidad pelean por el poder o por diversas causas. Guerra civil. Ujú. Estalló la guerra, ¿ves? Es decir, el país de Francia se fracturó, se polarizó. ¿Te das cuenta? Una guerra civil. ¿Y saben cuál fue el otro acto?
la otra consecuencia que dejó, peor que la guerra civil, fueron las guerras internacionales, la guerra en toda Europa. Te preguntarás por qué. Porque cuando guillotinaron al rey y a la reina María Antonieta, ¿qué país en el exterior crees tú que reaccionó de manera inmediata? Sobre todo por la muerte de María Antonieta. ¿Qué país? ¿Qué país crees tú que inmediatamente reacciona e intentó castigar a esos revolucionarios franceses? Austria. Austria, pues. Austria. ¿Por qué? Porque de ahí era María Antonieta. Te lo dije al inicio de la clase. Pero no solo fue por eso, sino que Austria, Prusia, Holanda e Inglaterra reaccionaron inmediatamente. La pregunta es, profe, ¿cómo reaccionaron? Formaron una coalición. ¿Cómo que formaron una coalición? Sí, formaron una coalición. ¿Qué es coalición? Es la unión de varios países de Europa. Se unen para juntar sus ejércitos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de invadir Francia. Pero ¿por qué van a invadir Francia si ya los reyes están muertos? Pues ya no era para salvar a los reyes. Si no sabes para qué era, para detener la propaganda de esa revolución. Porque los reyes de Europa creían de que si no se hacía nada contra esos radicales revolucionarios, esa revolución podía pasar fronteras, las fronteras de Francia, y se podía propagar por toda Europa. Es decir, la Revolución Francesa podía contagiar a otros pueblos de Europa a hacer lo mismo. ¿Me entienden? Ese era el temor de los reyes de Europa. Estos revolucionarios franceses acaban de guillotinar a sus reyes. Creen que están cambiando el mundo, pero miren cómo lo están cambiando de manera radical. Acaban de asesinar a María Antonieta de Austria, a Luis XVI de los Borbones. Si no actuamos rápido, esto se va a rebalsar, esto va a contagiar a todos los pueblos de Europa. Por eso se formó la primera coalición. ¿Eso qué significa? Que se inician las guerras entre la Francia revolucionaria con el resto de Europa o contra el resto de Europa. ¿Cuántos años crees tú que duraron esas guerras? Desde el año 1793, saca tu cuenta, año en que guillotinaron al rey, hasta el año 1815, cuando derrotaron a Napoleón en Waterloo. Más de 20 años de guerra. Y eso terminó desangrando Europa, porque casi todo el continente europeo se vio involucrado en esa guerra. Entonces, la revolución provocó guerras. Aquellos que creían que la revolución solo iba a afectar a Francia, terminó afectando a toda Europa. Y cuando Napoleón de Francia invadió España, terminó afectando a América, porque España tenía sus dominios en América. Ahora te das cuenta cómo, ¿no?, la Revolución Francesa impactó a todos los países de Europa y a los de América. Tuvo un impacto fuerte. No vayas a creer que fue una simple revolución que se inició en Francia y murió en Francia. No, se inició en Francia y tuvo una repercusión en todo el mundo occidental. Bueno, ahora, aquí la pregunta es, ya sabemos ya que en la etapa republicana, la Convención Nacional, guillotinaron al rey, se formó la primera coalición, ¿no? Guerras contra la Francia revolucionaria. ¿Quién gobernaba Francia? La Convención Nacional. ¿Y sabes quién? Maximiliano Robespierre. Ese tipo de los jacobinos inició un gobierno del terror. ¿Por qué se le llamó el terror rojo? Se le llamó así
Porque a través del tribunal revolucionario, Robespierre, ¿sabes lo que hizo? Robespierre no dudó en enviar a la guillotina a toda aquella persona que era acusado de contrarrevolucionario. Incluso Robespierre era tan radical que envió a la guillotina a sus propios compañeros de partido. O sea, el tipo, si era capaz de enviar a algún pariente, algún familiar, lo hacía. El tipo estaba pero ya influenciado hasta los huesos, ¿no? Lo que era la revolución. Era un tipo que vivía para la revolución. Ya había perdido ya el sentido de la racionalidad. Todo era revolución para él. Aquella persona que se atreva a decir algo contra la revolución es un traidor que merece la guillotina. ¿Por qué crees que fueron miles de franceses acusados, ya sea de manera justa o injusta? Miles fueron enviados a la guillotina. La revolución está en un radicalismo en su máxima expresión. La etapa republicana fue una etapa radical. Guerra civil, guerras con el exterior, guillotinamientos, rebelión. O sea, fue un caos. La muerte del rey provocó consecuencias negativas para Francia. Por eso la revolución duró muchos años. ¿Por qué? Porque se estaban llevando a cabo actos muy radicales que trajeron consecuencias negativas para Francia. Entonces, un país con guerras internas, con guerras con el exterior, con rebeliones, con guillotinamientos, con una dictadura radical como la de Robespierre, pues un país es difícil que pueda conseguir la estabilidad y la prosperidad en esas condiciones. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento entra a tallar Napoleón? ¿Cómo es que aparece Napoleón? Bueno, ¿te acuerdas que te conté que cuando guillotinaron al rey se formó la primera coalición para invadir Francia? Ahí es donde aparece Napoleón. Cuando Robespierre dijo que era necesario el servicio militar obligatorio, la famosa leva, pues ahí es donde aparece Napoleón. Napoleón era un jovencito que estaba educándose y formándose en la escuela militar de París. Y cuando vio que Francia estaba en guerra, tuvo que salir de la escuela militar y ponerse a órdenes del Estado revolucionario. Napoleón, como cualquier militar, recibía órdenes y su objetivo era defender al Estado. Y el Estado era un Estado revolucionario. Así es que así se inicia la participación de Napoleón, defendiendo al país, a la nación y defendiendo la revolución. ¿Por qué la revolución? Porque si Francia era tomada por las potencias extranjeras, adiós revolución. Llegaba a su fin la revolución. Por eso se dice que Napoleón es hijo de la revolución, está defendiendo la revolución, está defendiendo a Francia, lo está defendiendo de las potencias extranjeras. Entonces, resulta que Napoleón aparece aquí, mira, durante esta etapa, el directorio, e inicia sus campañas, que lo van a hacer famoso. Sus campañas a Italia y a Egipto. Ya luego te contaré por qué Egipto, ¿ya? Le fue regular. En Italia le fue bien y en Egipto le fue regular, porque no pudo tener el control de Egipto, no pudo someter a los ingleses, pero le sirvió muchísimo esas campañas para hacerse famoso y conocido en Francia. Cuando regresa Napoleón a su país, le dio un golpe de estado a este gobierno corrupto llamado el Directorio. Entonces, con el apoyo del ejército, acuérdate que para un golpe de estado, lo primero que se tiene que asegurarse el golpista es tener el respaldo del ejército. Si no, pregúntale a Pedro Castillo.
¿Por qué está preso? Porque cuando intentó dar su golpe de Estado, pues las Fuerzas Armadas no lo respaldaron. Al contrario, le dieron la espalda. Y la policía incluso, que se supone que iba a acatar, ¿no?, las órdenes del presidente Castillo, la policía, ¿qué es lo que hace? Lo captura. Entonces, Napoleón, para dar su golpe de Estado, un verdadero golpe, se aseguró de dos cosas. Primero, tener la lealtad y el respaldo del ejército. Y lo tenía. ¿Por qué? Porque gracias a sus campañas en Italia y en Egipto, el ejército no solo lo respaldaba, sino lo admiraba a Napoleón. Y dos, tener el respaldo de la población y de unos cuantos políticos liberales. Con esas dos cosas, Napoleón se lanzó a la piscina, pero con agua, es decir, dio su golpe de Estado. Le salió bien, a la perfección. Ese golpe de Estado se llama 18 de Brumario. Era el año 1799 y Napoleón tomaba el poder. Así se inicia, ahora mira aquí por favor, la famosa era napoleónica. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Voy a pasar a aquí está, mira, la diapositiva de la era napoleónica. Tema 2. Mira, ya son las 11 y recién vamos a entrar al tema 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos. ¿Alguna pregunta? Mientras voy tomando un poco de agua. ¿Alguna duda acerca de la era napoleónica? No me voy a exceder mucho ya acerca de la era napoleónica. Ninguna, ¿no? Jóvenes, ¿se ve bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Profe. Gracias. Listo. Entonces, ahí tenemos una imagen de Napoleón Bonaparte en su caballo, ¿no? Les comenté que va a haber una película que van a estrenar en noviembre. Napoleón, una película inspirada en la vida de Napoleón. No se pierdan esa película, todavía falta, ¿no? Falta septiembre, octubre, en noviembre la van a estrenar, dice. Véanla. ¿Ya? Y hablemos aquí ahora un poquito de Napoleón. Napoleón Bonaparte, una vez más, no te olvides, ¿eh?, es un liberal, es un burgués, es uno de la clase media, pero es formado en la escuela militar. Es un militar. ¿Defiende los principios de la revolución? Sí. Era un militar de los tantos que había en Francia, pero debido a sus éxitos personales, debido a su prestigio que él alcanzó en sus campañas, debido a sus méritos, el hombre pues dio un golpe de Estado y salió del anonimato a convertirse en cónsul. Ahora, ¿a qué llamamos era napoleónica? Era napoleónica llamamos, por si acaso, a los años que gobernó Napoleón en Francia. ¿Cuántos años gobernó Napoleón en Francia? Ahí lo tienen, mira. Desde el año 1799, es decir, terminando el siglo XVIII, hasta el año 1815. Gobernó 16 años, casi ininterrumpidos. 16 años. ¿Ya? Acuérdate, a Napoleón Bonaparte. Creo que llegó al poder cuando tenía 30 años, si no me equivoco. Él nació en el 69. 79, 89, sí, 30 años, imagínate, ¿no? Y dejó el poder cuando tenía apenas 46 años, o sea, relativamente joven, ¿no? Acuérdate que aquí en el Perú la edad mínima para ser presidente, ¿cuál es? ¿Cuál es esa edad mínima para ser presidente de la República aquí en el Perú? Vamos, ¿alguien sabe? 25. 25 es para ser congresista, pero 35. para ser correcto, 35. Con 25 años puedes postular para ser alcalde o regidor o congresista, ¿ya?
Pero para ser presidente de la República te piden como edad mínima 35 años. Napoleón tenía 30 años, 30 añitos cuando se hizo cónsul. Claro que Napoleón Bonaparte no fue elegido democráticamente por el pueblo. Es decir, demócrata no era. Mira, porque muchos dirán, seguro que el gran Napoleón era demócrata, ¿no? Porque era liberal. No, 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 no. Demócrata no era. El hombre no fundó un partido político para luego hacer campaña y así la población pueda votar por él. No. Llegó al poder mediante un golpe de Estado. Dice, oye, pero los golpes de Estado, ¿acaso no son rechazados por la población? Depende. Primero depende de qué país, de qué pueblo, y otra depende de la situación del país en la que se encuentra. Si se trata de un país como Francia, que se encontraba sumido en el caos, en la anarquía, en el desorden, en la guerra interna, externa, una crisis económica galopante, un país desordenado, entonces, pues la gente va a exigir la llegada de un gobernante que sea capaz de poner orden. Y comúnmente suelen ser personas autoritarias. Pero es lógico, en un ambiente de desorden, de caos, necesitas imponer autoridad. ¿Me entienden? Si no hay autoridad, no hay orden, pues. Es un poco polémico, ¿no? Decir, o sea que es bueno el autoritarismo dependiendo, pues, de la situación del país. Si un país está estable, que tiene una situación económica estable, una situación política también estable, si todo está en orden, no necesitas un dictador o un gobernante autoritario. Funcionando bien. Pero si se trata de un país que está sumido en el caos, la anarquía y el desorden, es lógico creer que las personas, el pueblo, va a solicitar un gobernante autoritario, en el sentido de que su autoridad va a acabar con el desorden. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablemos de Napoleón, no estás hablando de un demócrata, estás hablando de un militar autoritario. Y ese autoritarismo, mira, Tiago acaba de colocar, ¿no? Bukele, exacto, Tiago, ¿no? Estás hablando del Salvador, si no me equivoco, ¿no? Que está acabando con la delincuencia, con los maras salvatruchas, ¿no, Tiago? Al menos creo que Tiago nos ha dado un ejemplo de la actualidad. Averigüen un poco de Bukele, y Bukele es un personaje pues cuestionado, polémico, ¿no? Que su pueblo, gran parte de la población lo respalda, lo aplaude, ¿no? Pero Bukele es un personaje autoritario, muy autoritario. Y eso quizás, ¿no? Le afecta a algunas personas, ¿no? Que discrepan con el autoritarismo, ¿no? Pero veamos la situación de El Salvador, pues. Antes de Bukele, ¿cómo estaba El Salvador? Tomado por las pandillas, por la delincuencia. Bueno, regresemos a lo de Napoleón Bonaparte. Claro, en la época de Napoleón, Francia no estaba tomado pues por los maras salvatruchas, ¿no? Ni por las pandillas. Era otra la situación de Francia, ¿no? Ya les dije, ¿no? La revolución, las rebeliones, la guerra civil, la guerra con el exterior. Entonces, los problemas eran mayores los de Francia. Entonces, en esa circunstancia entra Napoleón, por decirlo así, a resolver los problemas. Ahora miren aquí, por favor. ¿Cuánto tiempo gobernó Napoleón? 16 años. ¿Cómo se divide esos 16 años que conocemos como la era napoleónica? Se divide en 3 etapas. La primera etapa se le llama el consulado, la segunda se le llama el imperio y la tercera el gobierno de los 100 días. ¿Por qué el consulado? A ver, el consulado
porque es el primer gobierno establecido por Napoleón. Cuando Napoleón dio su golpe de Estado, se proclamó cónsul, que es como una especie de presidente, ¿ya? de la república, pero no era una república, era un consulado. Se proclamó cónsul, de ahí viene el nombre. Y déjame decirte que aquí, mira, durante el consulado, gobierno del consulado que duró como 5 años, un ratito voy a tomar agua, ¿ya? Ahora sí. Durante ese gobierno del consulado, Napoleón logró pacificar el país hasta cierto punto. ¿Y cómo logró pacificar? La idea, ¿por qué era necesario pacificar? Para darle estabilidad política y económica. Napoleón dijo, gran parte de los problemas se va a resolver pacificando al país. Tenemos que acabar con el caos, con la anarquía, con la guerra civil. Tenemos que enderezar a este país. Y lo hizo de manera autoritaria. Pero miren cómo logra pacificar al país a nivel externo. Logra convencer a Inglaterra y a Austria a firmar la paz. Ahí lo tienes, mira aquí. Firmaron la paz con Francia, mira. La paz de Luneville con Austria y la paz de Amiens con Inglaterra. ¿Por qué escogió esos dos países? Porque eran dos países que organizaban coaliciones. Entonces Napoleón dijo, hagamos la paz con esos dos países que siempre forman coaliciones, ¿no? Luego se reconcilió con la Iglesia Católica. Acuérdate que la Iglesia Católica se distanció de Francia cuando se inició la revolución, porque durante la revolución te dije, ¿no?, que los revolucionarios expropiaron los bienes de la Iglesia y la Iglesia en Francia se vio afectada. Por eso el Papa no llegó a reconocer los gobiernos revolucionarios de Francia. Pero Napoleón, que era consciente que la religión era importante para toda sociedad, Napoleón dijo, vamos a declarar a Francia y al catolicismo como la religión de las mayorías en Francia. No la declaró como una religión oficial, claro, pero declaró como la religión de las mayorías de la población francesa, ¿no? Así es que convenció al Papa Pío VII a reconciliarse con Francia, por eso se firmó el Concordato en 1801. Luego Napoleón redactó el Código Civil, un documento importantísimo, donde logra recordar los logros de la Revolución Francesa. Por ejemplo, en su Código Civil se garantizaba el derecho a la propiedad. En su Código Civil, se reconoce el principio de igualdad ante la ley. Es decir, Napoleón no hace otra cosa más que ratificar los logros de la Revolución Francesa, pero imponiendo orden. ¿Me entiende? O sea, vamos a continuar con la revolución, pero de manera ordenada. Vamos a acabar con el caos, con la anarquía, vamos a controlar al país, vamos a enviar a prisión a toda aquella persona que cause desórdenes, vamos a firmar la paz con el exterior, ¿ves? Por eso se dice que el gobierno de Napoleón durante el consulado fue uno de los mejores. La pregunta es, ¿y en qué momento se reanudan las guerras? ¿En qué momento? Cuando Napoleón, miren lo que hizo, se proclamó emperador. Se proclamó emperador en la Catedral de Notre Dame, ubicada en París. Para eso invitó al Papa Pío VII, con quien ya se había reconciliado. Acuérdate que la presencia del Papa, de una u otra manera, le daba legitimidad a esa coronación. Acuérdate que la costumbre en aquella época en Europa era que los emperadores y los reyes debían ser coronados por el representante de la iglesia, ya que el poder del emperador y de los monarcas proviene de Dios. Por eso
siempre en una coronación tenía que estar el Papa. Y el Papa, sobre todo, ciñéndole la corona al emperador. Es decir, el emperador se tenía que arrodillar ante el Papa. Y el Papa de pie, como representante de Dios y de la Iglesia, debía colocarle la corona al emperador. Sin embargo, ustedes saben lo que ocurrió en esa coronación, ¿no? Napoleón rompió con todos los protocolos. El tipo pero era un fuera de serie. Napoleón terminó avergonzando al Papa. Terminó prácticamente humillando a la Iglesia. ¿Por qué? Porque Napoleón invitó al Papa y lo tuvo como cualquier invitado sentadito en una parte de esa catedral. ¿Ya? El protagonista de esa coronación no fue el Papa, fue el propio Napoleón, quien no se arrodilló ante nadie, ni ante el Papa. El hombre era tan egocéntrico que tomó la corona de pie, como se puede ver aquí, mira. Ojalá que se pueda ver, ¿ya? Voy a agrandar la imagen, pero parece que no se ve. Bueno, ya. Dice que Napoleón de pie tomó la corona, el cetro, como lo llaman algunos, y él mismo, con sus propias manos, ¿eh?, se la colocó sobre la cabeza. Es decir, fue algo así como una autoproclamación. Uy, se me fue la diapositiva, ¿no? Dije, si le daba zoom, sabía que iba a desaparecer. Pero bueno, le sigo contando, ¿ya? Entonces dice que Napoleón se autoproclamó emperador, ¿no? Y bueno, pues trató de hacer creer a la población y a la iglesia de que él era emperador no por la voluntad divina, no por la voluntad de la iglesia. Dijo él que no le debía nada a la iglesia y a Dios, sino se lo debía al pueblo. Entonces era una forma, ¿no?, de decir que él era un emperador distinto a los reyes absolutistas, ¿no? Bueno, jóvenes, aquí creo que, a ver, voy a mostrar nuevamente mi pantalla. Parece que se fue la imagen. Se fue la presentación y aquí voy a ver. Aquí está. ¿Se ve, jóvenes? Por favor, me indican si se ve la diapositiva. ¿Sí? Bueno. Ojalá, espero que se pueda ver, ¿ya? Entonces, Napoleón Bonaparte se coronó emperador en la Catedral de Notre Dame, emperador de los franceses, con la participación del Papa y la Iglesia, pero esa coronación no fue reconocida por los monarcas de Europa, sobre todo por lo de Inglaterra, ¿no?, por los monarcas de Inglaterra. ¿Por qué? Porque Napoleón no pertenecía a ninguna familia dinástica. Acuérdate que Europa era reinado por unas cuantas familias: los Borbones en Francia, los Habsburgos en Austria, los Romanov en Rusia, los Hanover, ¿ya?, en Inglaterra, y así. En cambio, los Bonaparte pues no pertenecían a ninguna familia dinástica. Era una familia de la clase media y sin embargo habían llegado ya a ser emperador, un Bonaparte. Por eso se inician las guerras. Inglaterra rompió con la paz que había firmado con Francia y decide organizar una tercera coalición, ¿no? Decide acabar con el poder de Napoleón en Francia, porque sabían que Napoleón era la continuidad de la Revolución Francesa. Entonces miren lo que va a ocurrir, ¿ya? Y con esto vamos ya terminando. Mira, ocurre lo siguiente: se van a llevar a cabo una serie de batallas y combates. Se van a formar 7 coaliciones. Esas 7 coaliciones se enfrentó a la Francia revolucionaria.
también se enfrentaron, claro, ¿no?, al gobierno de Napoleón. Napoleón continúa con las guerras, trata de defender su imperio, evita que las potencias extranjeras invadan Francia. ¿Y saben cuál fue lo peor de todo? Es que Napoleón no solo defendió su país, sino que terminó invadiendo otros países. Y al invadir otros países fue difundiendo los principios del liberalismo, ¿no? Bueno, hablemos aquí de la tercera coalición, combate de Trafalgar. ¿Por qué es importante del combate de Trafalgar? Porque ahí se jugaban, tanto Francia como Inglaterra, el control de Gibraltar y el Mediterráneo. La flota inglesa se enfrenta a la flota hispano-francesa, porque Francia y España eran aliados. Napoleón convenció a España a luchar juntos contra Inglaterra, pero ese combate de Trafalgar fue favorable para los ingleses. Con ese combate de Trafalgar, Inglaterra se convierte prácticamente en una potencia naval, ratifica su poderío en los mares, mientras que Napoleón tenía que conformarse con su dominio en el continente. ¿Ves? Sigamos a ver. Cuarta coalición. Napoleón Bonaparte invade el Sacro Imperio Romano Germánico y vence a los prusianos, lo que hoy vendrían a ser alemanes, ¿no? En la batalla de Jena los derrota y Napoleón entra así a la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, Berlín, entra a Berlín. Y en la ciudad de Napoleón se le ocurre una idea. Esa idea, ¿saben cuál era? Decretar el bloqueo continental contra Inglaterra, es decir, decide prohibir a todos los países de Europa a comercializar con Inglaterra porque Napoleón buscaba debilitar económicamente Inglaterra, un país que se estaba industrializando. Y como cualquier país industrializado, requería de mercados y de intercambios mercantiles. Por eso Napoleón dijo, una forma de vencer a Inglaterra es debilitando su economía. Y para debilitar su economía vamos a prohibir al continente europeo a comercializar con Inglaterra, ¿no? Prohíbe el comercio con Inglaterra. Entonces, se supone que esta medida iba a debilitar económicamente a Inglaterra, pero no hay que olvidar que esta medida también iba a afectar a los países de Europa. Por eso es que Portugal desobedece a Napoleón y empieza a comercializar con Inglaterra. Por lo tanto, acuérdate, el decreto de Berlín significó por parte de Napoleón el bloqueo comercial contra Inglaterra. Pero la pregunta es, ¿le dio resultados? No le dio resultados. ¿Por qué? Porque Portugal desobedeció. Y al desobedecer, Napoleón decide invadir Portugal. Pero para invadir Portugal, Napoleón tuvo que pasar por territorio español. Y por eso se produjo la invasión a España. ¿Ven? Entonces Napoleón invade España. ¿Por qué? Porque tenía que invadir Portugal. La pregunta es, ¿pero por qué tenía que quedarse en España? Porque quería asegurarse que el continente ya acatara el bloqueo continental. O sea, si estoy ordenando la prohibición del comercio con Inglaterra, entonces tengo que controlar Europa, tengo que controlar los países de Europa. Por eso invade España. Y fue una mala decisión. ¿Por qué? Porque en España no le va a ir bien a las tropas napoleónicas. Si bien es cierto, invadieron España, sacaron y destituyen, ¿no?, al rey de España, Fernando VII, y Napoleón creo que incluso puso a su hermano en el trono español, a Pepe Botella, ¿no es cierto? Pero aún así, con esta ocupación de España,
fue difícil, ¿eh?, para las tropas napoleónicas. Perdieron en más de una batalla. Perdieron en la batalla de Bailén, la batalla de Vitoria. ¿Por qué? Porque el pueblo español aplicó la famosa guerra de guerrillas. Era una táctica a la que no estaba acostumbrado enfrentar Napoleón Bonaparte. A Napoleón Bonaparte, pues, si lo enfrentaba, era en el campo de batalla, ejércitos contra ejércitos, ¿no? Pero una guerra de guerrillas donde la población civil se veía involucrada, era difícil, pues, para Napoleón, ¿no? Entonces le fue mal, por si acaso, pero le fue mal en el sentido de que Napoleón aún así insistía en dominar España. Por eso la ocupación francesa sobre España tomó su tiempo. Incluso criollos de América viajaron a España para luchar contra los franceses, apoyando, claro, a los españoles, ¿no? Luego miren lo que sucedió. Luego decide invadir por Rusia. Y todo el mundo sabe que en esta campaña Rusia fue un fracaso tremendo. Napoleón fracasa en Rusia debido a la táctica de tierra arrasada que dejó sin alimentos a las tropas napoleónicas. Y el frío también jugó, ¿no?, un papel importante ahí en la derrota más que derrota, yo diría fracaso. Porque Napoleón Bonaparte no fue derrotado por las armas, por el ejército ruso. El fracaso de Napoleón fue precisamente no poder vencer al ejército ruso. Y sobre todo el ejército francés quedó diezmado, reducido. La gran mayoría de soldados franceses murieron en la campaña Rusia. Murieron producto del hambre y del frío. Entonces, ese fracaso luego se va a sentir, ¿no? Por eso Napoleón fracasaría luego ante la sexta coalición, que lo derrota en la batalla de Leipzig. Por eso Napoleón fue capturado por los ingleses y enviado a la isla del Elba. Pero de la isla del Elba escapó al poco tiempo y regresó a Francia. Y así se inicia el gobierno de los 100 días. Acuérdate que Napoleón, cuando cayó en Leipzig, ya había sido obligado a abdicar al trono. Y luego que regresa a Francia, escapándose de la isla del Elba, regresa y empezó a gobernar solo 100 días. ¿Por qué? Porque cuando los ingleses se enteran de que Napoleón había escapado de la isla del Elba y había regresado a Francia, los ingleses y los prusianos deciden organizar la última, es decir, la séptima coalición, donde derrotaron a Napoleón en la batalla de Waterloo. Por eso es que Napoleón fue capturado por segunda vez y enviado a una isla lejana, a la isla de Santa Elena. Y es ahí donde Napoleón, pues, va a morir, ¿no?, en el año 1821. Y así llega a su fin la era napoleónica, ¿no?, con la batalla de Waterloo. Listo, jóvenes. ¿Les parece? A ver, ya falta poco, ¿ya? Si desarrollamos algunas preguntas de su material que están relacionadas a la Revolución Francesa y la era napoleónica antes de hablar de la Revolución Industrial, ¿sí? A ver, voy a tratar de... A ver aquí. Ya está. ¿Se puede ver, por favor? Digan sí o no. Acabo de, se supone, presentar nueva pantalla. Sí, profe. Ya. ¿Alguno de ustedes, no quiero llamar por si acaso, pero a ver, voluntarios que quieran responder al menos a la primera pregunta? La número 1, vamos. La primera. Dice la formación de la... ¿Cuál sería la clave? La C. Muy bien, la letra C, gracias. Gracias. A ver aquí.
Vamos a resaltar. La letra C es correcto, la clave. La número 2, ¿cuál sería la clave? El golpe de Napoleón Bonaparte, el 18 de Brumario, golpe de Estado. ¿Con qué gobierno acabó? ¿Qué gobierno llegó a su fin con el golpe de Napoleón Bonaparte, el golpe de Estado? Directorio. Correcto, entonces sería la letra A, ¿no es cierto? El directorio. La número 3. La formación de Comité de Salvación Pública, Comité de Seguridad y Tribunal Revolucionario se encargaron de tener el control del Poder Ejecutivo Judicial durante el periodo de... ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba esa asamblea? Donde estaban los jacobinos de Robespierre y los que enviaron a la guillotina al rey Luis XVI. Constituyente. No, no es la Asamblea Constituyente. Legislativa. Tampoco. Aquellos que enviaron a la guillotina al rey. La legislativa lo destituye, pero otra asamblea lo envió a la guillotina y es la asamblea que proclamó la república. Nada, ¿no se acuerdan? Es la letra B, la Convención Nacional. La Convención. Número, a ver, aquí voy a borrar porque me parece que, aquí está, ya. Número 4. La dictadura dirigida por Robespierre fue conocida también como, ¿se acuerdan? El gobierno de Robespierre. La A. Correcto, el terror rojo, ¿no? Terrorismo de Estado, le llaman algunos. Ya, la número 5. Luego de la coronación imperial de Napoleón, en el contexto de la tercera coalición inglesa, en 1805 logra vencer a la flota franco-española. Fue un combate en la que ganaron los ingleses. Trafalgar. Correcto, Trafalgar. Gracias. La número 6. ¿Se acuerdan qué decretó en Berlín Napoleón Bonaparte? Bloqueo ¿Qué? continental. Correcto, el bloqueo continental vendría a ser la letra D, ¿no es cierto? Dedo. Bien, gracias. La número 7, cuando Napoleón dice que invadió España, le fue mal. Y ahí sufren sus primeras derrotas, ¿no? En las batallas de... ¿En qué batallas? Aquí, mira. Bailén y Victoria. Exacto. Ah, mira acá. La 8, interesante. Dice, la época napoleónica se inició en el año 99 con el golpe de Napoleón y culminó en el año 1815 con la derrota francesa ante los ingleses y prusianos. ¿En qué batalla? ¿En qué batalla derrotaron de manera definitiva a Napoleón? Waterloo. Waterloo, correcto. Que está ubicado, ¿sabes en dónde? En Bélgica. Bélgica es un país pequeño al norte de Francia. Ahí lo derrotaron en la batalla de Waterloo. Listo. Y el resto ya tiene que ver con temas que todavía no hemos desarrollado y lo vamos a desarrollar ahora en este último bloque y que tenemos solo 15 minutitos, ¿ya? A ver, voy a nuevamente a mostrar la diapositiva. A ver, voy a... Aquí está. No. Aquí no está. Aquí está. Ya está. Ya está. Jóvenes, espero que se pueda ver ahí la diapositiva. Bueno, vamos a entrar a otro tema ya. Para entrar a otro tema tengo que explicar esta parte final de Napoleón. Todo tiene su final, como dice la letra de una canción, ¿no? Una salsa, creo, de Héctor Lavoe. Todo tiene su final y el final de la revolución y de Napoleón llegó con la batalla de Waterloo. 1815. Los franceses habían intentado conservar su revolución.
¿no? Napoleón intentó defender a Francia, ¿no? A como dé lugar. Había logrado invadir varios países de Europa, Napoleón. En algunos le fue bien, le fue fácil. En otros sufrió en España, por ejemplo. Le fue muy mal en Rusia, ¿ya? Pero ¿me podrían decir qué país enemiga de Napoleón Bonaparte nunca fue invadido por Napoleón? ¿Qué país nunca fue ocupada por las tropas napoleónicas? No me digas Rusia, porque Rusia sí fue invadida, pero no derrotada. No me digas España, porque España sí fue invadida, incluso Napoleón puso a su hermano José Bonaparte. Portugal. Portugal también fue invadida, sí llegó a Portugal. Inglaterra. Correcto, Inglaterra, no te olvides. Inglaterra siempre ha sido el principal enemigo de los franceses. Bueno, ahora en los últimos tiempos ya aliados, ¿no? Pero en esa época Inglaterra era como no una piedra, yo diría una roca en el zapato. Todas las cosas que hacía Napoleón, esto del bloqueo, el decreto de Berlín, todo lo hacía pensando en derrotar a Inglaterra y nunca lo logró. Y miren lo que pasó. Inglaterra termina venciendo a Napoleón en la batalla de Waterloo. Claro que Inglaterra con el apoyo de los prusianos. Los prusianos hoy vendrían a ser pues alemanes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar en Francia? ¿Qué va a pasar en Europa? Cuando derrotaron a Napoleón, se supone que había terminado la revolución, el gobierno napoleónico también llegó a su fin, a Napoleón le enviaron preso a una isla llamada Santa Elena, de la cual ya era difícil que pudiera salir o escapar, y dicho hecho, pues no, nunca escapó de esa isla y al contrario, murió en esa isla Napoleón. Pero para que muera, pues van a tener que pasar años todavía, ¿no? Napoleón murió en el año 1821, año en que José de San Martín estaba proclamando la independencia del Perú. Pero regresemos, ¿ya? Al año 1815. Era el año 1815 y Napoleón había sido derrotado. Fue enviado a la isla de Santa Elena. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en Europa? Miren aquí rápido, por favor. En Europa se reúnen todos aquellos que habían peleado contra Napoleón. Se reúnen. ¿Dónde? En Viena. ¿Viena dónde está ubicado? En Austria. Y ahí se reúnen en el Congreso de Viena varios políticos, embajadores, que representaban a esas potencias europeas que habían peleado contra Napoleón. Se reúnen el representante de Austria, el de Prusia, el de Rusia, el de Inglaterra y también los representantes de Francia, ¿ya? Pero luego te voy a decir por qué, los de Francia. Entonces, se reúnen y ¿qué cosa es lo que deciden hacer? Lo primero que deciden hacer es, hay que combatir al liberalismo. Hay que combatir esa ideología. Miren lo que ha provocado una revolución francesa. Hay que restaurar a los monarcas absolutistas. El absolutismo tiene que regresar. Por eso, a esa política iniciada por estos reyes y embajadores se les llama la restauración, porque están pretendiendo restaurar, ¿me entienden? El antiguo régimen, el absolutismo. Y por eso, miren aquí, por favor, en Francia regresaron los Borbones. ¿Qué Borbones? El hermano de Luis XVI regresó al trono francés. Ese hermano se llamaba Luis XVIII. Luis XVIII gobernó hasta el año 1824 y fue reemplazado por su otro hermano menor, Carlos X. Ellos son los que van a regresar al trono francés. La pregunta es, o sea que el absolutismo y los Borbones regresaron a Francia. ¿Y el pueblo francés lo aceptó? ¿Lo reconoció? ¿Estuvieron contentos con ese tipo de gobierno? No. ¿Por qué?
porque el gobierno de este rey Borbón Carlos fue un gobierno autoritario, absolutista, y el pueblo ya no estaba dispuesto ya a aceptar a reyes absolutistas, la burguesía tampoco. Imagínate, después de varios años de experiencia revolucionaria, de cambios, la burguesía y el pueblo no estaban dispuestos a tolerar nuevamente el absolutismo. ¿Por qué crees que estalló una nueva revolución en el año 1830? Se le llama la Revolución Liberal de 1830. Destituyen, bueno, el rey Carlos X Borbón huyó del país cuando el pueblo se levantó en armas. Y al huir el rey Carlos X, pues la revolución de 1830 triunfa y deciden nombrar a un nuevo rey, al que llamaron el rey burgués, el rey liberal, a Luis Felipe de Orleans. Pero unos 18 años después, a ese mismo rey que proclamaron los burgueses, lo vuelven a destituir por autoritario, por absolutista. Y así se llevó a cabo la Revolución Liberal de 1848, donde terminan implantando la Segunda República y eligiendo como presidente de esa Segunda República a Luis Napoleón Bonaparte, quien era sobrino de Napoleón Bonaparte, imagínense. Es decir, cuando fue derrotado Napoleón Bonaparte, regresaron los Borbones. Y mucho tiempo después, vuelven a estallar revoluciones, sacaron a los Borbones y entraron nuevamente los Bonaparte. ¿Te das cuenta? Eso fue lo que ocurrió. Bueno, y para terminar, jóvenes, solo tenemos unos minutitos nada más, ¿ya? Las revoluciones industriales. La revolución industrial, y aquí quiero que presten atención, por favor, porque ya nos falta poco, tiene que ver con un cambio en la producción. Tiene que ver un cambio con la producción de bienes. Esto es parte de la historia económica. La revolución industrial, ahí ves máquinas, por ejemplo, ¿no? En esta diapositiva. Y la revolución industrial significa eso, un cambio en la forma de producir bienes. Ustedes saben que los seres humanos tenemos que satisfacer necesidades. ¿Qué necesidades? La necesidad, por ejemplo, de alimentarnos, la necesidad de vestirnos. Entonces, si queremos hacer esas necesidades de alimentarnos y vestirnos, pues tenemos que producir tanto alimentos como ropa, porque el alimento no te cae del cielo, la ropa tampoco. Hay que hacer algo para tenerlos. Hay que producir, hay que convertir el algodón en ropa. Para tener alimentos hay que trabajar la tierra. ¿Me entiende? Entonces hay que producir bienes. Los bienes vendrían a ser alimento y ropa. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa significó la revolución industrial? La revolución industrial es el proceso ¿de qué? Es el proceso económico cuando aparecen las máquinas. Resulta que cuando aumenta la población de Inglaterra, digo Inglaterra, ¿sabes por qué? Porque en Inglaterra se llevó a cabo la primera revolución industrial. En Inglaterra se inventaron las primeras máquinas. ¿Por qué se inventaron las primeras máquinas como la máquina a vapor? Porque resulta que la población de Inglaterra había aumentado. Y al aumentar la población de Inglaterra, aumentan sus necesidades. Y para poder satisfacer las necesidades de esa población que estaba creciendo, entonces tenían que aumentar la producción de bienes. Y para aumentar la producción de bienes, inventaron máquinas. La pregunta es, profesor, ¿y antes cómo se producían los alimentos y la ropa? Se producía de manera artesanal, es decir, a mano, cuando se utilizaban herramientas y no máquinas. Entonces, cuando hablemos de la revolución industrial, estamos hablando de máquinas. Estamos hablando de un proceso de maquinismo.
el trabajo mecanizado. Y la primera máquina que se inventó una de las primeras máquinas, fue la máquina a vapor. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, tienes el concepto de la revolución industrial, la primera revolución industrial. Se llevó a cabo en Gran Bretaña entre los años 1780 y 1850. ¿Qué cosa es la revolución industrial? Es un proceso de cambio económico en la forma de producir. Antes se producía a mano de manera artesanal y luego con la revolución industrial la forma de producir va a ser industrial, utilizando máquinas. Y el objetivo era aumentar la producción de bienes, porque la población había aumentado. Entonces, ahí tenemos dos cosas importantes. La revolución industrial significa el uso de máquinas para aumentar la producción de bienes. Se produce en las fábricas. En las fábricas hay un aumento de la producción. Es la producción a gran escala. ¿Ves? Aquí tienes ahora una diapositiva donde se te indica por qué fue Gran Bretaña el primer país industrializado. Ahí tienes las razones. Por el aumento de la población, por los cambios en la actividad agrícola, ¿no? Ahora mira aquí, por favor, esta diapositiva. Características de la revolución industrial. ¿Qué tipo de energías se van a emplear? O sea, ¿qué energías van a mover esas máquinas? La energía del vapor y el carbón. Acuérdate, el carbón y el vapor, todavía no aparecía ni el petróleo ni la electricidad. ¿Qué más? ¿Qué tipo de materias primas van a utilizar durante la primera revolución industrial? Bueno, resulta que la industria de mayor desarrollo en Inglaterra fue la industria textil. Es decir, empiezan a producir ropa. Inglaterra va a vestir al mundo. Entonces, para fabricar ropas, para producir ropas, vestimenta, lo que va a hacer Inglaterra es utilizar una materia prima. Es el algodón. Por eso es que necesitaban un fertilizante para la agricultura, porque el algodón se obtiene de las plantas. Y ese fertilizante natural que van a utilizar los ingleses, se lo compraban a un país de Sudamérica. ¿Me podrían decir a qué país y qué fertilizante natural utilizaron los ingleses durante la primera revolución industrial? El guano. El guano. Por eso se dice que el guano, el Perú logró venderlo por cantidades, por toneladas, gracias a que en Inglaterra se estaba llevando a cabo la revolución industrial. Los ingleses tenían la máquina necesaria para convertir al algodón en ropa. Entonces, si utilizaban el algodón, significa que los ingleses necesitaban dedicarse a la agricultura y producir cantidad de algodón. Entonces, para que sus plantas puedan crecer rápido, los ingleses compraban guano al Perú. Y por eso el Perú pasó por una época de una prosperidad, pero como dijo Basadre, ¿no? Una prosperidad falaz, porque esa prosperidad del guano lamentablemente no sirvió para modernizar al país, sino que todo ese dinero del guano se desvaneció por la corrupción de los políticos que nos gobernaban en esa época, ¿no? Bueno, esa es una historia que te van a contar en el curso de Historia del Perú. Pero lo cierto es que aquí te das cuenta que los ingleses están modernizando, están inventando máquinas, necesitan de materias primas, ¿no? Necesitan de algodón, de carbón, ¿ya? El Perú no tenía carbón, pero sí tenía algodón. Algodón también que le vendía a Inglaterra. También necesitaban hierro los ingleses. El Perú no tenía hierro, ¿ya? ¿Hierro para qué? Mira, para poder, aquí tienes, mira,
para poder construir sus máquinas. Otro tipo de máquinas que ellos van a construir es el ferrocarril, el barco vapor y todo lo demás. Bueno, la industria de mayor desarrollo fue la industria textil y la industria siderúrgica, ¿ya? Y para ir terminando ya, la segunda revolución industrial se va a diferenciar de la primera porque en la segunda revolución industrial se van a llevar a cabo ya en otros países. Es decir, se va a internacionalizar. Se van a llevar a cabo la industrialización en países como Estados Unidos, Alemania y Japón. Y a diferencia de la primera, en la segunda revolución industrial se van a utilizar otras fuentes de energía, se van a descubrir otras fuentes de energía como la electricidad y el petróleo. Jóvenes, creo que se nos ha pasado el tiempo y no quiero chocar con su receso. ¿Les parece si les doy las claves ya de este material, de estos temas que corresponden? La próxima semana voy a completar un poco lo de la revolución industrial y el socialismo, ya que solo vamos a tener un tema que desarrollar, ¿no? La próxima semana, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Aquí, a ver, aquí está. Quiero darle las claves. Aquí está. Listo. Jóvenes, a ver, la clave de la pregunta número 9 es la letra E, enano. ¿Ya? La clave de la pregunta número 10 es casa. ¿Ya? La clave de la pregunta número 11 es C de casa. La clave de la pregunta número 12 es también C de casa. La clave de la pregunta 13 es también C de casa. La 14 es A de avión o de Alemania. La 15 es la letra D de dado. ¿Ya? La 16 es la D de dado. La 17 es D de dado también. ¿Ya? La 18, C de casa. La 19 es C de casa. Y la 20 es la E de enano. Listo. Jóvenes, nos vemos la próxima semana. Gracias por su tiempo. Y ya la próxima semana le voy a tener que robar algunos minutitos a la Primera Guerra Mundial para completar estos temas. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense bastante. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, chao.
Jóvenes, ¿qué tal? Sí, mire. Estoy un poquito mal con el audio. Me parece que el profesor ya terminó. ¿Sí? Confirmen, por favor, para detener la grabación. Sí, mire, ya terminó. Sí. Ya, estimados. Gracias.